Parece que estamos juzgando a los candidatos presidenciales, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Hay quienes los juzgan con mucha dureza, a los candidatos presidenciales, ni qué decir a los expresidentes. Y ahora mismo estamos inmersos pues, en un debate, en una discusión en realidad sobre hasta dónde llega o podría llegar el sector privado en la adquisición de vacunas, en un momento pues tan crítico como el que estamos viviendo. Esto sin duda se ha vuelto parte de la campaña electoral y con ese tema vamos a iniciar nuestra conversación con el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, con quien conversamos. Él está desde Trujillo ahora mismo. ¿Cómo está usted, Daniel? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Es un gusto poder conversar contigo. Bueno, primero, ¿cuál es su posición sobre la discusión en torno a la participación o a la mayor participación del sector privado en la importación y aplicación, en realidad, de vacunas? Hoy mismo la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, estuvo pues en Palacio de Gobierno y reconoció, por decirlo de alguna manera, que por el momento el sector privado no traerá. Sin embargo, está este señor Sixia, que está diciendo que está trayendo pues un lote de vacunas de Sputnik, y ya nosotros de hecho habíamos conversado con el embajador ruso la semana pasada y nos sorprendió pues que en ese momento él dijo que Rusia estaba dispuesta efectivamente a negociar con privados o con parte del gobierno regional. El argumento del presidente Sagasti es básicamente que estamos viviendo un periodo de escasez mundial de vacunas y que en estos momentos no se está viendo adquisición por parte de privados porque, según lo que sostiene, pues hay que priorizar al Estado en esta tarea. ¿Qué opina desde su perspectiva? Que aquí de lo que se trata es de vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el tiempo más breve. Yo he sido siempre de la posición que el Estado tiene que garantizar el acceso universal, es decir, para los 33 millones de peruanos a la vacuna y de manera gratuita. Sin embargo, esto no es impedimento para que de manera simultánea la empresa privada que quiera vacunar, apoyar en la labor de vacunación al Estado y quiera vacunar a sus trabajadores pueda hacerlo. Por ejemplo, las empresas agroindustriales que tienen decenas de miles de trabajadores, que no son personas adineradas, son trabajadores de familias muchas veces humildes y que pueden acceder a la vacuna a través de que su empresa adquiere esta vacuna, inclusive podrían vacunar también a la esposa o a sus familiares y que luego la empresa les pueda descontar inclusive de la planilla esta vacuna o les dé como una bonificación. En la tarea de vacunación tienen que incorporarse no solamente a la empresa privada, a las Fuerzas Armadas, a las iglesias, a los gobiernos locales, regionales, a las instituciones o asociaciones civiles. Es una tarea de planificación que tiene que estar compartida. Si el Estado, el gobierno, pretende solo llevar a cabo semejante cruzada, lo más probable es que nos demoremos muchísimo tiempo en llegar a vacunar al 80% de los peruanos, que es lo que se necesita para lograr la inmunidad colectiva. De acuerdo, pero no es un debate un tanto bizantino en el sentido que, como dice Sagasti, no está pasando esto en otras partes del mundo, o usted tiene ejemplos concretos de participación del sector privado ya en el tema de vacunación que podría replicarse acá en el Perú. Lo que me parece bizantino es decir, si la empresa privada vacuna, eso no va a tener un impacto importante en la población. Basta que se salve una vida, ya es importante. Y si, ¿para qué se mete en problemas el presidente Sagasti? Si, como tú dices, es imposible que las empresas privadas logren cerrar contratos con estos laboratorios, no se haga problema, simplemente que autorice y ya será problema de cada empresa privada si logra adquirir o no estas vacunas. Lo que tenemos que hacer todos es colaborar en este proceso de vacunación. Y hoy en día el gobierno debería estar ya elaborando el plan de distribución masiva de las vacunas a nivel nacional. No esperar a que estos millones de vacunas o de dosis lleguen, pisen suelo peruano, para recién ponerse a pensar, ¿y ahora cómo hacemos para llevarlas a estas pero por ejemplo, hoy es Salud ha presentado cómo va a ser la vacunación de los adultos mayores. O sea, no es que no se esté, no creo, pues, ¿no? O sea, tendrían que ser no sé qué tipo de funcionarios que no estén planeando nada, ¿no? No creo que sea así la situación. Perfecto. Yo lo que me refiero es a la vacunación masiva. Entiendo que hay que priorizar a la población vulnerable. Ahí están los adultos mayores, están los que tienen enfermedades hipertensos, diabéticos, etcétera.
Pero ¿qué pasa con la gran masa? Con la mayoría de peruanos que viven en una comunidad amazónica a 8 horas, 10 horas del poblado más cercano de la Amazonía y que tiene que ir en un pequeño bote. ¿Qué pasa con las poblaciones altoandinas? Es decir, ya se tiene ideado, planificado este plan de distribución masiva, ya se tienen los refrigeradores, los contenedores en los cuales se van a mantener estas vacunas, si ya se tiene en buena hora. Pero creo que empezar esta discusión, que no es una discusión entre ricos y pobres, aquí de lo que se trata, como le digo, es cómo hacemos para colaborar todos en vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. ¿Qué propone su propuesta presidencial, su propuesta desde su candidatura para combatir la pandemia? El 28 de julio va a asumir un gobierno con un país en muy complejas circunstancias y, por supuesto, con una pandemia todavía en marcha. Lo que te digo, convocar a la empresa privada para que si quieren adquirir estas vacunas, inclusive ayudarlos a lograr adquirir las vacunas y que asuman el compromiso de colaborar también con el Estado. De cada 3 vacunas que compren, que utilicen 2 para sus trabajadores y una de esa tercera la donen al Estado para poder avanzar cuanto antes en este proceso de vacunación. Vamos también a invocar a las Fuerzas Armadas, a incorporar en esta tarea a las Fuerzas Armadas que tienen toda una logística y una organización a nivel nacional y que cada vez que ha habido un desastre natural siempre han estado a la altura de las circunstancias. Hay que incorporar en esta tarea a las iglesias, a los gobiernos locales, como te digo. Tenemos toda una estructura a nivel nacional que perfectamente podrían colaborar en este trabajo. Bien, ahora, a ver, ayer salió la encuesta de IEP que le da a Somos Perú un papel destacado en la posibilidad de intención de voto en el Congreso. Y al mismo tiempo, por supuesto, el señor Martín Vizcarra ha tenido indudablemente un efecto importante en esas candidaturas. Hablando de vacunas y hablando de los efectos del Vacunagate, Vizcarra corre el riesgo de ser inhabilitado por el Congreso antes de que lleguen las elecciones. ¿Qué responde sobre esa posibilidad, que un punto importante de su candidatura, de su fórmula, no pueda ser parlamentario? No me cabe ninguna duda que ese es el objetivo que buscan nuestros competidores, porque no hay que perder de vista. Estos congresistas pertenecen a partidos políticos que hoy están compitiendo con nosotros en estas elecciones. Son los mismos partidos políticos que dieron, bueno, no voy a decir un golpe, pero una vacancia a todas luces inconstitucional, inclusive para muchos fue un golpe de Estado. Son esos mismos congresistas que dieron o hicieron esa vacancia inconstitucional los que ahora van a juzgar a Martín Vizcarra. ¿Qué objetividad, qué imparcialidad puede haber ahí? Ellos van a ser los jueces. No me cabe ninguna duda que quieren inhabilitarlo y sacarlo de carrera para ver si así pueden tener alguna posibilidad de triunfo este 11 de abril. Pero estoy seguro que el pueblo no lo va a permitir. Ahora, pero el pueblo, digamos, no creo que el pueblo salga a marchar como salieron a marchar contra el gobierno de Manuel Merino, ¿no? A estas alturas, digamos. A lo que me refiero con el pueblo es que se va a expresar en las urnas cuál es el respaldo y la posición de la población respecto a los partidos políticos y a sus candidatos. Bien. Y estoy seguro que Somos Perú va a tener un gran respaldo el día de las elecciones, el 11 de abril. ¿Qué le ha dicho Vizcarra sobre el escándalo del Vacunagate? En realidad ahí está de fondo una discusión, gente que lo apoyaba, lo ha realmente criticado muy severamente, lo ha vilipendiado, han expresado muchos que ha sido una decepción y esto tiene que ver precisamente con esta idea básica de equidad, ¿no? De un funcionario que se salta la cola y que tiene el privilegio del puesto, en este caso, para conseguir algo tan preciado y a la vez tan simbólico como una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué le ha dicho Vizcarra y qué le ha respondido usted? Bueno, ya lo ha dicho inclusive públicamente, pero hay que saber diferenciar entre quienes se sometieron a un ensayo clínico colocándose una dosis experimental en septiembre del 2020, cuando en ninguna parte del mundo existía una vacuna aprobada. Es decir, no es que haya dejado sin lugar, sin vacuna a un médico, a un policía, le haya dicho muévete porque me voy a vacunar yo, porque no había vacuna. Él se sometió a un ensayo
Y muy distinto a lo que ocurrió en febrero del 2021 con, sí, algunos ministros y funcionarios públicos, inclusive gente que no tenía ningún tipo de vinculación con el Ministerio de Salud ni con este proceso, y que sí, ellos sí se han puesto primeros en la cola, utilizando de manera indebida, obviamente, el cargo o los contactos que tenían. Así es que son dos cosas totalmente distintas. ¿Ha aceptado Martín Vizcarra que fue un error no comunicarlo en su momento? Lo ha aceptado y ha pedido las disculpas públicas. Y al igual que yo, muchísimos peruanos, porque además recorro el país a diario, en este momento estoy en el norte, han entendido esta situación, han aceptado esa disculpa por no haberles contado que se estaba sometiendo a este ensayo, y ahí está el respaldo popular. Se va a confirmar el 11 de abril. Tiene un núcleo duro definitivamente Vizcarra, pero digamos que cuando el señor Vizcarra dice que él más bien fue valiente al someterse a este ensayo clínico, que claro, él sabía que le estaban poniendo la sustancia activa, no el placebo, y evidentemente estaba haciendo uso, digamos, de un privilegio. O sea, digamos, valentía tampoco fue, ¿no? Bueno, yo no sé, él en ningún momento ha dicho que sabía que le estaban poniendo el reactiva. Él lo que me ha dicho es que él se sometió como voluntario y le pusieron esta dosis. Inclusive se ha hecho una prueba que ha sacado como resultado que no tiene los anticuerpos, pero en fin. Mira, Enrique, yo respeto mucho a aquellos que en su momento se han fastidiado, se han hasta indignado con esta situación, porque sí, enterarte que un expresidente se sometió a un proceso de ensayo clínico y no lo dijo, perfecto. Pero no podemos seguir enfrascados en este tema habiendo tantos asuntos por resolver en el Perú. O sea, los microempresarios siguen quebrando todos los días. La gente sigue muriendo y no solamente de COVID, de todas las otras enfermedades, por falta de atención médica. Los agricultores siguen abandonados en el Perú esperando créditos con interés cero. Tenemos que luchar frontalmente contra la delincuencia. Tenemos que poner orden en nuestro país. No puede ser posible que aquí ya no tenemos una inmigración, tenemos una invasión de extranjeros que no vienen, muchos de ellos, a ganarse la vida honestamente, vienen a delinquir y no regularizan su situación migratoria justamente porque tienen antecedentes en sus países y por eso que no quieren acercarse a las oficinas gubernamentales a regularse. Ha sido controversial sus declaraciones precisamente sobre la migración venezolana. ¿Cómo revertiría usted esta situación? Pero no solamente venezolana, no es un tema de xenofobia. Obviamente estamos hablando de venezolanos. Hay colombianos que en Llana, que en Piura, que en Tumbes están obligando a las personas a acceder a préstamos con intereses de agiotistas y te extorsionan. Es decir, es una problemática que estamos viviendo a nivel nacional. Yo conozco mucha gente extranjera, venezolana, colombiana, que trabaja honesta y decentemente en el Perú, que tiene regularizado su tema migratorio, con ellos no hay problema. Pero a todos aquellos que han ingresado al país de manera irregular, ilegal, y que no se quieren someter a este tema de regularización de su documentación, yo sí, los voy a deportar a todos en el acto. O sea, más allá de los gritos desaforados de un diputado que he visto por ahí venezolano, más allá de las críticas de algunos otros representantes de organizaciones contra los derechos humanos que dicen que soy xenófago porque debo poner orden en mi país, xenófago porque quiero priorizar los empleos para mis compatriotas, para los peruanos. Eso no es xenofobia, eso es poner orden, luchar contra la delincuencia. En ninguna parte del mundo una persona puede ingresar alegremente y hacer lo que se le da la gana en ese país. Ahora, uno tiene que respetar las normas y las reglas del país que lo ha recibido. Usted es el candidato presidencial, pero su candidatura misma, desde el eslogan, está identificada, muy hermanada con la figura de Vizcarra. Vizcarra no llevó a cabo ninguna de esas propuestas que usted señala mientras fue presidente. Bueno, el candidato a la presidencia soy yo y quien va a gobernar soy yo. Pediré consejo cuando lo necesite del presidente Vizcarra y estoy seguro que él me lo dará con todo gusto. Pero él también estará muy ocupado siendo presidente del Congreso, no me cabe ninguna duda. Y vamos a respetar nuestra independencia de poderes, pero vamos a trabajar en equipo y en conjunto en favor de los peruanos. Pero quien va a tomar las decisiones es el presidente de la República en ese tipo de cosas. No sé si Vizcarra vaya a ser presidente del Congreso, pero hasta ahora las encuestas no sugieren que usted va a ser presidente de la República. ¿Cómo va a hacer para voltear esta tortilla? Todavía es muy pronto. Mira, hay más del 50% de peruanos
que ni siquiera están interesados en el proceso electoral, que no le prestan atención a quiénes son los candidatos y qué cosas están proponiendo. Yo estoy seguro que conforme se acerque el 11 de abril y empiezan a evaluar no solamente las propuestas, sino quienes tienen la experiencia de gobierno y de gestión y la capacidad y la fortaleza, y que además lo hayan demostrado ya cuando han ocupado un cargo público, yo estoy seguro que ahí vamos a marcar la diferencia en Somos Perú y vamos a tener una amplia ventaja respecto a los otros candidatos. Las encuestas son fotos del momento. Y quien tiene algo de experiencia en esto sabe que un candidato que sale con 8 no se puede sentir victorioso y un candidato que sale con 3 o con 4 no se puede sentir derrotado teniendo un margen de error tan alto de 3 puntos. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Estamos todavía lejos, entre comillas, del 11 de abril y hay un 50% de los peruanos que aún no define su votación. Parte del problema político del Perú en los últimos años es en realidad casi la ingobernabilidad que ha sido representada con un Congreso fragmentado, en este caso además con un Congreso opuesto al signo de la presidencia. Usted en principio integró la bancada fujimorista y bueno, luego terminó muy enfrentado a esta, pero evidentemente ese fue parte del problema y nada indica, si bien no creemos pues que el fujimorismo, nada indica, mejor dicho, que el fujimorismo vaya a tener una fuerza similar, vamos a tener un Congreso fragmentado. ¿Cómo abordar esa relación, ¿no?, entre ejecutivo y legislativo? Vamos a tener un montón de bancadas igual, nada nos dice que este Congreso próximo vaya a ser mejor. Habría que preguntarse cuál de los fujimorismos, el fujimorismo de Keiko, el fujimorismo de Hernández Soto o el fujimorismo de López Aliaga, porque ahora hay 3 fujimorismos. Nosotros no estamos en esa línea. Sus críticos dirían que usted también algo tiene de eso, ¿no? O sea, usted fue... Yo creo que quedó claro cuando fui presidente del Congreso cuál fue mi posición. Y siempre ha sido en favor de los peruanos. Siempre cada decisión que he tomado ha sido pensando en qué es lo mejor para mi país. Así es que ya ese tema para mí está absolutamente zanjado. Coincido contigo respecto a la necesidad que tenemos los peruanos y las peruanas de recuperar la estabilidad política y la gobernabilidad. Y esperamos que los resultados de este proceso electoral den a Somos Perú una bancada importante en el Congreso y den también a Somos Perú el control del Ejecutivo eligiendo a presidente para poder tener esta gobernabilidad que tanto anhelamos y que se traduzca en inversión, en generación de puestos de trabajo y en bienestar para todos. Mira tú lo que ocurrió hace 4 años. Las elecciones dieron como resultado a un partido político controlando el Congreso y a otro partido político en la presidencia de la República. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué obtuvimos? Una confrontación constante, 4 presidentes en 4 años y una crisis política que mira tú todo el caos que ha ocasionado. No podemos darnos el lujo de volver a repetir eso. ¿Y qué partido político te puede garantizar gobernabilidad en ambos poderes del Estado? Solo Somos Perú. Ahora, quien tiene a 2 cabezas de lista con experiencia en esos puestos. Usted me habla que Somos Perú puede garantizar la gobernabilidad, pero hay gente en Somos Perú que parece que más bien expresan la ingobernabilidad dentro del partido. Hay críticas muy fuertes con respecto a su presencia y sobre todo la continuidad de Vizcarra como candidato. ¿Cómo están las aguas dentro del partido? Tranquilas, la persona, si hay que decirlo con nombre propio, el señor Zurek, que en papel figura como secretario general del partido y que yo en todos los meses que ya tengo en Somos Perú nunca lo he visto, pero ni en pintura, ni en el partido, ni en los locales de campaña, y que no aparece además a cumplir sus funciones desde el año 2018, por lo que tengo entendido, luego de su fracaso municipal, ahora está haciendo toda esta contracampaña porque sabe Dios a qué candidato quiere favorecer. Las 2 señoras que con todo respeto podrán ser vinculadas al fundador del partido, pero que actualmente no son militantes de Somos Perú. Es más, la señora Bonifaz ha postulado inclusive por otro partido político. Entonces no se puede decir que acá hay pues disidentes, militantes, un terremoto dentro de Somos Perú. Yo recorro el país todas las semanas y estamos trabajando de manera muy estrecha con la militancia, con la dirigencia regional y nacional del partido. Y todos tenemos un solo objetivo, que es lograr el triunfo en estas elecciones para entregarle al país
la estabilidad que se ha perdido hace 4 años. Vamos a una pausa, pero lo dejo con una última pregunta para que me la responda rápidamente tras la pausa. El próximo gobierno va a asumir una situación económica dantesca, dificilísima. Ahora mismo Sagasti acaba de tuitear sobre la ejecución pública que para él, digamos, apunta en una buena dirección. Pero el hecho es, ¿qué va a hacer el próximo gobierno para revertir, para mejorar una situación económica que no nos imaginábamos que íbamos a tener a estas alturas? Volvemos después de la pausa. Daniel Salaverry, varios candidatos presidenciales coinciden con la propuesta de generar empleo rápidamente, por ejemplo, impulsando la obra pública, que es una idea que, en fin, ahora mismo hay programas como Trabaja Perú, no es en estricto nada nuevo. Hay candidatos desde la izquierda que más bien proponen restringir el tema, por ejemplo, de inversión minera. En fin, hay propuestas de todos los estilos, pero el hecho es que la economía sigue de caída y además la recaudación tributaria que reciba, las arcas públicas que reciba el próximo presidente de la República ya van a ser todavía menores a este magro 13-14% del PBI que teníamos como presión tributaria. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, para reactivar la economía tenemos que, en definitiva, tomar una decisión política respecto, por ejemplo, a los grandes proyectos mineros, generando diálogo para llegar a consensos. ¿Se hacen o no se hacen estos proyectos mineros? Y si no, pues ya descartarlos de plano. Pero tenemos que también destrabar algunos megaproyectos que están paralizados y que van a generar decenas de miles de puestos de trabajo. Maje Siga Huaguas 2 en Arequipa, la tercera etapa de Chaimochi, la carretera central, que ya se cuenta con 5 países postores para hacer el contrato gobierno a gobierno y una vez por todas tener la carretera central ya a 4 carriles con una inversión de más de 10.000 millones de soles, que se justifica esa inversión. Pero también invertir en los 3 sectores que son los mayores generadores de empleo en el Perú. En el agro, en la construcción a través de la infraestructura pública y en las MIPES. Tenemos que invertir fuerte a través de créditos con interés cero para que esas 2,5 millones de hectáreas que están en este momento sin producir empiecen no solamente a generar empleo, sino empiecen a mover la economía de cada una de las regiones del país. Tenemos, y además lo tenemos especificado obra por obra en nuestro plan de gobierno, un show de inversión pública de cerca de 40.000 millones de soles de obras ya financiadas, que simplemente están entrampadas ahí y que por falta de decisión política no se retoman. Hospitales regionales, bien, aeropuertos, carreteras importantes. Sin duda, todos estos proyectos son importantes, pero digamos que no nos referimos ahí a ingresos, probablemente a una dinamización de la economía por el lado de que el sector público meta plata. Pero lo veo un poco dubitativo con la minería como tal. Usted no sacaría adelante los proyectos mineros que en todo caso significarían ingresos significativos para las arcas públicas. A través del diálogo y logrando consensos. Ningún proyecto minero se puede imponer si no se cuenta con la licencia social. Eso es un engañamuchachos. No vamos a mandar al ejército a que asesine a nuestros compatriotas que no están de acuerdo con ese proyecto porque tienen la idea que la minería, esta minería tradicional, pues envenena sus aguas, ¿no es cierto?, sus cuencas, deforestan sus bosques. Entonces, primero tenemos que dialogar y lograr a consensos. Pero hay candidatos que no pueden ni siquiera llegar a consensos en sus propios partidos. Yo no sé cómo, por ejemplo, Johnny Lescano está proponiendo destrabar ese tipo de proyectos cuando ni siquiera se puede poner de acuerdo pues, con Víctor Andrés García Belaúnde, no se puede poner de acuerdo con su propia bancada. Yo no sé cómo va a lograrlo. Yo sí creo que he dado claras muestras de tener capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos y a consenso cuando fui presidente del Congreso, al punto de lograr una coalición que nos permitió enfrentar al fujimorismo. Inclusive me propusieron
para que candidate en una reelección a la presidencia del Congreso. Entonces, bien, la capacidad de diálogo es fundamental. Pero si pensamos que vamos a imponer a la mala, a la fuerza, ¿no? A pesar de que la población esté en contra de estos proyectos, este tipo de iniciativas, eso no va a ocurrir. Gracias, Daniel Salaverry, por su participación esta noche en Cara a Cara. Suerte, por supuesto, con su candidatura presidencial, como se la deseamos a los demás candidatos. Precisamente, vamos a recibir a Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia por Acción Popular, candidato además al Congreso por Lima con el número 25 por Acción Popular, a quien le damos las buenas noches, pero antes quisiéramos escuchar estas declaraciones de Julio Guzmán. La tenemos, señores de la producción. Adelante. Políticos populistas y extremistas como el señor Lescano y el señor López Aliaga han tratado de aprovecharse políticamente del proceso de vacunación, proponiendo que el sector privado participe. Hace un momento, el presidente de la República y el sector privado han dejado clarísimo este tema y lo han zanjado. Han reconocido que el sector privado no puede participar en este proceso y que no hay un solo caso a nivel mundial en donde haya habido éxito con la participación de los privados. El presidente también ha anunciado que 48 millones de vacunas van a llegar el tercer trimestre de este año. Yo les pido al señor Lescano y al señor López Aliaga que no se aprovechen de la desesperación de la gente. Eso no está bien, eso no está bien. Y la verdad es que al día de hoy necesitamos soluciones serias, soluciones responsables. Dejen de mentirle a la gente. En lo que le toca al candidato de Acción Popular, esta crítica que hace Guzmán, por supuesto competidor, es porque el señor Lescano acaba de declarar que autorizaría, dice, ahora mismo al sector privado a comprar vacunas e inmunizar a un costo razonable. Entonces lo que dice Guzmán y lo que se está viendo en realidad con la experiencia internacional es que no está pasando esto, no está ocurriendo que el sector privado pueda inmunizar, en este caso pues a sus trabajadores o de alguna manera poner a disponibilidad de la población la vacuna. Alberto, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué opina de esta crítica que en realidad de alguna manera está encuadrada en una demanda a los candidatos de decir, oigan, discutan pues o propongan lo que es posible, no lo que es imposible? A ver, creo que primero buenas noches. Buenas noches. Gusto escucharte, Enrique, y estar con tu público. Lo que vemos en esa grabación del candidato Guzmán es alguien que funciona como vocero del gobierno local, y que está acostumbrado a hacer una política alarmista y de búsqueda de confrontación, como sale de su propio lenguaje y en esa actitud belicosa contra aquellos que han tenido un mayor respaldo popular en estas últimas semanas, mientras que su conducta pública ha sido calificada por los electores con esta tendencia a la baja sostenida que muestra el señor Guzmán. En segundo lugar, las declaraciones hay que ponerlas en los contextos que corresponden. Durante aproximadamente 2 semanas en el país se viene proponiendo soluciones y alternativas para un problema ocasionado por la corrupción de Vizcarra, del Vacunagate y todos los efectos que se producen en la administración del que fuera candidato a segundo vicepresidente del señor Guzmán. A las ministras que escogió el presidente Sagasti para darle los encargos de manejar los temas de las vacunas. Esto es, a la ministra de Relaciones Exteriores y a la ministra de Salud. Lo que propone el partido en temas de salud pública es que no debe existir con la salud lucro. Queremos tener una política de regulación como funciona en la OECD con los productos médicos que tienden a salvar vidas y a manejar los procesos de recuperación de la salud. Dentro de esta política, que es el marco general del plan de gobierno, lo que ha declarado
Johnny Lescano es que no es él una persona opuesta a que la vacuna pueda ser parte de la actividad que tengan los privados para poder colaborar con esta expansión, sobre todo teniendo en cuenta las pocas capacidades que ha mostrado este gobierno en apurar las vacunas que llegan al Perú y sobre todo las vacunas que se ponen a los peruanos. A ver, pero bueno, en fin, el estado que tienes ahora es el estado que se va a recibir el próximo gobierno. O sea, no sé si el voluntarismo sea suficiente para cambiar las capacidades del estado que están, digamos, limitadas desde hace muchos años de un día para otro. Pero lo que ha dicho Lescano es que él autorizaría ahora mismo al sector privado a comprar vacunas e inmunizar a un costo razonable. Perdóneme, pero insisto, no hay casos internacionales, más allá, por supuesto, de la intención política de Guzmán y de la intención de colgarse, en fin, del gobierno, debido, pues, obviamente, a sus magros números en las encuestas. Pero, insisto, no deberíamos hablar sobre posibilidades reales en lugar de proyectar esperanzas que no tienen sustento en la práctica internacional ahora mismo. Permítame una respuesta, usted lo aclara con precisión. Lo que estamos recibiendo es que, así como hoy la venta de las vacunas es el Estado, para que pueda haber comercialización, tiene que haber pasado esa etapa. Si no, no pueden haber vacunas. Es un elemental principio lógico. Si el régimen de ventas es Estado-Estado, ningún privado las puede comercializar. Cuando ese régimen cese, entonces se va a poder hacer. Lo que queda claro es la voluntad de que pueda hacerse. ¿Cuándo? Cuando pueda hacerse efectiva esta realidad. Hoy, bien lo sujetas tú, que está amarrado a la condición de la comercialización de Estado y no con privados. En consecuencia, es evidente que cuando esta situación termine, se podrá aplicar la otra. Me parece que lo que se intenta generar es una confusión donde no la hay. Bien, a ver, ¿cómo está Acción Popular, Alberto? Porque en los últimos días, ayer también hemos escuchado la respuesta de Johnny Lescano a Manuel Merino de Lama. Manuel Merino de Lama prácticamente está en un plan provocador. Yo conversé la semana pasada también con el candidato Lescano y fue muy claro en señalar que él no tenía relación con Merino de Lama, que Merino de Lama ni siquiera había tenido la elegancia, dijo él, de convocarlo cuando llegó al Congreso. Es decir, marcó, ¿no?, una diferencia, una línea, una división muy clara con lo que representa Merino de Lama. Pero Merino de Lama dice, si ustedes se pegan a la bancada actual de Acción Popular, ganan en primera vuelta. Hay de todas maneras dudas con respecto a qué cosa significa la presencia de alguien como Manuel Merino de Lama y los congresistas de Acción Popular que, digamos, para muchos no representaron una señal de estabilidad para el país en los últimos tiempos. Mira, creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto. El partido ha tenido una elección el 29 de noviembre último pasado y de manera contundente ha elegido a Johnny Lescano como candidato presidencial y además como líder del partido. El último líder del partido que hemos tenido con un respaldo tan importante en las bases fue el presidente Paniagua, quien falleció el año 2006. Del 2006 hasta la elección que se ha hecho este 29 de noviembre, hemos tenido un conjunto de liderazgos dispersos regionales, como muestra el señor Merino. El señor Merino es un líder regional, un importante líder de Tumbes, que ha venido al Congreso de la República, que no ha sido parte del Comité Ejecutivo Nacional en condición de secretario general y que ha ingresado al Comité Político como consecuencia de ser congresista y que a su vez ha asumido posiciones de un grupo respetable, sin duda alguna, del partido, pero absolutamente minoritario. Y creo que el error al que llegó el Perú en noviembre del año pasado, de haber apresurado una decisión en la aplicación del artículo 113 de la Constitución, ha marcado severamente su biografía personal y sin duda alguna que todos los actos posteriores han sido para tratar de justificar esta condición. Y las posiciones que toma en relación a Lescano, la fórmula presidencial de cual pertenezco, y a
las elecciones próximas de abril es una presencia personalísima y en todo caso de un pequeño grupo de dirigentes del partido que en algún momento tuvieron presencia nacional, pero que ya no la del partido. Los partidos grandes como Acción Popular, que tienen 65 años, 250.000 afiliados, que hacen y cubren todo el territorio nacional, funcionan como las capas de una cebolla y se van cambiando conforme va generándose los nuevos brotes. Y en consecuencia no es extraño que la vieja guardia o aquella que ha quedado fuera de la ubicación desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, tengan reacción a esta naturaleza. Yo creo que deberían dedicar sus esfuerzos a culminar sus tareas como representantes de sus departamentos y retornar a sus tareas que corresponden como dirigentes de bases regionales y constituirse allí como corresponde a una democracia interna en fieles responsables cumplidores del estatuto del partido, que es la tarea que yo le recomendaría hacer, si es que el proceso disciplinario al cual pienso promover cuando acaben las elecciones nacionales no lo alcanza primero. Bien, para terminar, Alberto, yo le soy franco, usted me acaba de hablar de la renovación partidaria, de las capas de la cebolla, que esto también tiene un tema probablemente o generacional o de resistencia al cambio dentro del propio partido. Yo le soy sincero, y se lo decía a Lescano hace algunos días, a quien yo conocía dentro del equipo de Lescano es a usted. Cuando yo tenía más pelo y usted no tenía las canas que tiene ahora, incluso recuerdo las campañas con Paniagua y demás. Le soy honesto, no conozco mucho más al resto del equipo de Lescano, y Lescano lo que nos está diciendo repetidamente es que él va a gobernar pues con su comando, que ahí están, que no serán muy conocidos, pero son militantes de Acción Popular que merecen esta oportunidad. ¿El país en estas circunstancias puede confiar que Acción Popular representa con todos estos militantes que conocemos poco, una cantera apropiada para gobernar un país como el Perú? Sin duda, pero sin duda. Fíjate, hace muchos años el presidente Paniagua escribió un capítulo importante sobre los temas de la evolución de los gobiernos en el Perú y planteó que la tecnoburocracia se había hecho cargo de varias partes de la administración del gobierno. Y por ejemplo lo vemos con la última ministra de Salud, que está en el gobierno de Toledo, pasa al gobierno de García, pasa al gobierno de Vizcarra, pasa al gobierno de Sagasti y termina en la irresponsabilidad que todo el país conoce y que hoy día nos causa tanta pena que una tecnócrata de esta condición termine siendo lo que ha descubierto el Perú. Alguien que falsea la verdad ante el Congreso de la República y la opinión nacional. Cuando uno tiene partidos y forma estructuras, lo que permite tener es equipos que pueden tener una misma visión de futuro común para poder alcanzar un objetivo. Y si es verdad que no todos los otros, que son mucho más jóvenes que yo, están en la posibilidad de alcanzar la representación parlamentaria, por un lado, y por otro lado, ir a los encargos de gobierno, que no necesariamente todos los encargos o ministerios serán del partido, y es que el pueblo así nos garantiza, tendremos capacidad de convocatoria. Quiero recordarle al país y a ti que el presidente Belaúnde llevó jóvenes de 30 años como el presidente Paniagua en su primer gobierno. Quiero recordarle a ti y al país que en 1980 el presidente Belaúnde convocó a todos los políticos para hacer un gobierno ancha base. Y quiero terminar recordándote a ti que en el año 2000 el presidente Paniagua hizo un gobierno con 2 ministros de Acción Popular y el resto de ministros fueron convocados. Sí, Alberto, pero Manuel Merino de Lama no fue Paniagua ni Belaúnde. Manuel Merino de Lama no fue Paniagua ni Belaúnde. No. Usted señala las responsabilidades que le pueden tocar a los ministros, pero mire lo que pasó con la sorpresa que nos dio la bancada de Acción Popular. Pero, no, perdón, mi querido amigo, lo que quiero es que usted distinga que cuando hay un grupo de personas que toman decisiones que no han sido respaldadas por el partido, son decisiones individuales o de pequeños grupos, cuyos
obliguen a renunciar. Eso es el peor castigo que recibe un hombre que hace vida pública, que le quiten la confianza y que lo obliguen a renunciar. Y el partido también estuvo en la calle con sus líderes jóvenes protestando por estos irresponsables que nos han llevado a esta situación difícil como país. Bien, muchas gracias Alberto Velarde, ojalá podamos conversar en estudios en medio de esta compleja coyuntura. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos también con, ojo, cuando hablamos pues de todas estas situaciones, hay también un vacío con respecto a políticas y propuestas para la Amazonía. Y los peruanos de esta región, de estas regiones, están esperando también respuestas. Volvemos después de la pausa. El valor de la Amazonía para un país como el Perú es realmente incalculable. ¿Qué es lo que nos están diciendo los candidatos sobre las políticas para esta parte tan importante de nuestro país? Conversamos con Laura Vargas, vocera del Pacto por la Amazonía. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches. Buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que hemos recibido hasta ahora con respecto a las propuestas de campaña sobre la Amazonía y en todo caso hacia dónde tendrían que apuntar estas? ¿Hacia dónde es que el Pacto por la Amazonía debería de alguna manera plasmarse, expresarse en la campaña electoral y por supuesto en las tareas del próximo gobierno? Precisamente por eso estamos convocando desde el Pacto por la Amazonía al primer debate con candidatos a la presidencia de la República, porque nos parece fundamental. La Amazonía es prácticamente el 65% del territorio peruano, es la mayor espacio de megadiversidad biológica y cultural del planeta. El 97% del agua que consumimos en el Perú viene de la vertiente amazónica. Entonces, no podemos pensar el desarrollo en el Perú si no lo pensamos con la Amazonía y desde la Amazonía. Es fundamental. Sin embargo, la Amazonía vive permanentemente agredida. La deforestación es uno de los problemas más graves. Si se trata de políticas, tenemos que pensar, tiene que haber políticas muy claras para frenar la deforestación. Mire usted, el año pasado estuvimos de pandemia todo el año por esta tragedia, la pandemia del COVID-19. Sin embargo, todos estuvimos encerrados, menos la tala ilegal. Los taladores ilegales siguieron destruyendo, cortando los árboles. Ha crecido en este año, entre el 2019 y el 2020, de 155.000 hectáreas, que ya es bastante, pasaron las 170.000 hectáreas deforestadas. No puede ser, o sea, es un activo. Si queremos pensar el desarrollo en el Perú, entre los activos que tiene el Perú, sus bosques, sus ecosistemas, sus ríos, son vitales, no solamente para el Perú, también para el planeta entero. En la Amazonía Norte se concentra una de las áreas de mayor reserva de carbono de toda el bioma amazónico. Está en el Perú. Y alegremente se quiere hacer una carretera Iquitos-Aramiriza. Y uno de los especialistas nos decía, bueno, destruyen esa reserva tan fundamental de carbono que tenemos ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar la Amazonía no desde afuera, sino desde adentro, con su gente, con sus pueblos. Recoger esa sabiduría. Y una de las cosas más básicas, tenemos que pensar que más nos vale el bosque en pie, con todos los servicios, ecosistemas que ofrece el bosque,
a tener plata rápida porque nos hemos tirado el bosque. Ahora, se supone que hay un Ministerio del Ambiente que tiene a la Amazonía en el centro de sus prioridades. ¿Cómo observan ustedes ese desempeño del ministerio y en todo caso, cuáles son los cambios que habría que operar pensando pues en el próximo quinquenio? Mire, yo tengo enorme aprecio por el ministro Quijandría. Realmente creo que es una persona muy valiosa y hemos tenido gente muy valiosa en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y yo creo que efectivamente están tratando de hacerlo su mejor gestión. Sin embargo, creo que una de las tragedias del Perú, y no solamente en el tema ambiental en general, es que no hay una lógica de una sola línea de mando. Tenemos un Ministerio del Ambiente, pero sin embargo los bosques no dependen de ambiente, dependen del MINADRI, del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego, y desde el CERFOR, que es un área del MINADRI, claro, ¿no? Y eso pasa, hay como 6 o 7 organismos que tienen que ver con bosques. No puede ser, pues eso es trágico. Así es. ¿No? De tener una sola línea de mando, y lo que debería de hacerse a futuro es pensar de esa manera, o sea, una sola línea de mando para que haya políticas claras y para que se pueda enfrentar la ilegalidad, que es muy grande. Uno de los grandes problemas, o quizá el gran problema del diseño de políticas públicas. Para terminar, porque nos queda un minuto, el compromiso que usted le está pidiendo a los candidatos, ¿hay una fecha establecida para este debate? ¿Hay un evento convocado? Sí, el debate es el día 4, en 2 días más, el jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Lo vamos a pasar por el Facebook, por el Zoom, en fin, ahí está toda la información cuando se recibe la invitación. Hasta el momento tenemos 4 candidatos que nos han confirmado y nos parece muy importante, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que realmente podamos discutir en serio sobre lo que significa. El Perú es un país amazónico. Por supuesto. Entonces tenemos que tomar eso en serio. Somos país amazónico. Entonces, ¿qué se supone tenemos que hacer? ¿Cuáles deben ser las políticas nacionales en relación a la Amazonía? La primera política nacional tiene que ser frenar la deforestación. Sin duda, si no, sin duda. Gracias Laura Vargas, vocera del Pacto por la Amazonía. Y el evento del jueves será un primer indicativo de qué tanta importancia le dan los candidatos a este tema absolutamente vital. Gracias por estar con nosotros esta noche, Laura Vargas. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 209 personas por COVID-19, 3.135 contagios. Son los datos de la sala situacional pertenecientes al día de ayer, al 1 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú, sigan en Cuerpo Médico. Nos vemos mañana.